¿Qué nos dicen los documentos sobre la Colombia de hoy? ¿Qué secretos guardan los archivos de nuestras regiones? Esta es La Voz del Archivo, un espacio del Archivo General de la Nación donde exploramos las historias que construyeron nuestro presente a partir de los documentos que resguardan nuestra memoria. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a la Memoria de la Nación. En este programa iremos a las selvas de Antioquia, a los caños del río Magdalena y a los campamentos de un ferrocarril que prometía conectar a una región con el mundo. Pero no hablaremos solo de rieles y máquinas, hablaremos de una enfermedad olvidada, el pian. Una infección que a principios del siglo XX deformaba los cuerpos y condenaba a la miseria a miles de campesinos y trabajadores. Para contarnos sobre esta historia, nos acompañan los autores del artículo La medicina social en zonas rurales, una historia de la lucha contra el pian en Antioquia 1918-1941. Una investigación que nos revela cómo, en medio de la adversidad, surgieron las primeras estrategias de salud pública, como una empresa privada como el Ferrocarril de Antioquia, que se convirtió en un improvisado Ministerio de Salud, y cómo el Estado comenzó, con enormes dificultades, a llevar la medicina a los territorios más recónditos. Le doy la bienvenida a Gabriel Jaime Vélez Tobón, doctorando en Historia de la Ciencia. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, sí, muchas gracias por la invitación y espero aquí que podamos conversar sobre esta enfermedad. Bueno, profesor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y también nos está acompañando la doctora en Historia Victoria Estrada Orrego. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, un saludo para todos y es un placer estar acá. También muchísimas gracias por aceptar esta invitación del Archivo General de la Nación de Colombia. Su artículo aborda una enfermedad, el pian, muy poco conocida hoy en día, como lo comentaba anteriormente, y me gustaría que nos explicaran qué era precisamente el pian y por qué, a pesar de haber afectado en esa época a miles de personas en Antioquia, se ha convertido en una especie de enfermedad olvidada en nuestra historia. El pian es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad crónica y es ocasionado por una bacteria. Esta bacteria se llama Treponema pallidum, subespecie pertenue. De hecho, puede que les suene conocida esta bacteria porque la sífilis es producida también por una bacteria llamada Treponema pallidum, pero es de la especie Pallidum. Esta enfermedad entonces es una enfermedad que, como lo dije, se presentaba de manera crónica y se presentaba en 3 estadios principales: un estadio primario, uno secundario y uno terciario. En ese estadio primario nosotros lo que teníamos era una lesión inicial, es decir, una lesión en la piel que con el tiempo podía evolucionar y pasaba a un estadio secundario. En ese estadio secundario lo que teníamos era ya una presentación de la enfermedad generalizada por todo el cuerpo, es decir, toda la piel se llenaba de lesiones. Y en algunas ocasiones esta enfermedad podía evolucionar a un estadio terciario, que era ya, digamos, un estadio grave de la enfermedad en el que se presentaban deformaciones óseas, mucha dificultad para caminar, por ejemplo, mucho dolor a nivel generalizado en todo el cuerpo. Es una enfermedad, como lo decís, olvidada, porque si bien durante la primera mitad del siglo XX tuvo una magnitud y un impacto grande en todo el país o en gran parte del territorio nacional, con la entrada de la penicilina, la enfermedad fue disminuyendo al punto de que se dejó de reportar. Hoy en día, por ejemplo, no hay reportes confirmados de la enfermedad en Colombia. Me gustaría mencionar un par de cosas más. Uno tiene que ver es con que para que la audiencia se haga una imagen de la enfermedad, es parecida en el estadio terciario, las lesiones son parecidas a la lepra, es decir, a que partes del rostro son consumidos por esta bacteria y entonces la gente puede perder la nariz, a que las lesiones que ocurrían en las manos y en las extremidades también llevaban a amputaciones de los dedos. Entonces, portar la enfermedad en sí mismo era hacer visible la enfermedad, porque pues esas deformaciones llevaban a que el resto de la población pudiera sentir rechazo por ese tipo de cuerpos.
Y lo otro es que, digamos, hay que recordar que la penicilina, pues entra al país finalizando los años 40, pero el uso de la penicilina para esta enfermedad y para otras es de los años 50. Entonces, el periodo que nos interesó de esta enfermedad tiene que ver con una época en que te había que recurrir a otro tipo de sustancias, que la administración era exigente, que suponía varias dosis. Entonces, eso también hizo más difícil la lucha contra la enfermedad, porque era un medicamento que era tóxico, porque eran productos mercuriales y que además, como requería varias dosis, entonces si el paciente tenía dificultad o la campaña tenía dificultad para administrar todas las dosis, la enfermedad seguía siendo crónica. Profesores, ustedes enmarcan la lucha contra el PIAN dentro del surgimiento de lo que conocemos como la medicina social. ¿Esta campaña fue un acto de filantropía y preocupación por el bienestar de los campesinos o pesaban más otros intereses como la necesidad de mantener una fuerza laboral productiva para la economía regional? Hay que entender primero una cosa importante respecto a la historia de la salud, y es que durante mucho tiempo la enfermedad fue un problema de los individuos. Es decir, cada que alguien se enfermaba era responsabilidad de sí mismo buscar estrategias para curarse o acudir a diferentes tipos de sanadores. El acceso a la salud pues no era de carácter público. Entonces, lo que hay que entender ahí es que el periodo, digamos, de la primera mitad del siglo XX es muy interesante porque va a mostrar cuando la enfermedad y la salud dejan de ser del orden de lo individual y se vuelven del orden de lo social. Es decir, el Estado tiene que ocuparse de la salud de su población. Y esto tiene que ver pues también con esa proliferación de enfermedades de carácter contagioso a comienzos del siglo XX, en donde, digamos, se empieza a construir una infraestructura administrativa precaria, pero cierta estructura administrativa que el Estado tiene que decir, yo me tengo que ocupar de esas enfermedades de carácter colectivo. Y eso tiene que ver con el comercio, con que si se transportaban las enfermedades de aquí a allá en barcos, o se suponía cuarentenas y demás. Y entonces hay una intencionalidad de ese control de las enfermedades, no solamente del PIAN, sino de otras, del Estado de poner la atención ahí porque está afectando a ese colectivo. Y esa afectación del colectivo a veces va a tener más que una intención filantrópica por parte del Estado colombiano o de otras instituciones extranjeras, tiene que ver con la productividad económica, o sea, cómo insertar el país en un contexto, vamos a llamarlo global, aunque suene un poquito pretencioso, pero en un contexto más amplio que permita la circulación de mercancías y demás, o que permita el desarrollo económico del país, y en esa medida entonces que inserte esa economía del café que teníamos en esas primeras décadas del siglo XX, que inserte esa economía en ese contexto un poco más amplio y entonces que haga que haya productividad y que esa productividad permita aspirar a ser un país o una nación próspera como era el discurso de la época. Es que acá estamos hablando no solamente del PIAN, sino de un montón de enfermedades. Entonces, habían enfermedades que eran muy debilitantes para la población. Enfermedades como la uncinariasis, o también conocida como la anemia tropical, la malaria, también una enfermedad que tuvo un gran impacto, todavía lo sigue teniendo en la población trabajadora. Entonces, había que intervenir esa población. Más allá de esos intereses filantrópicos, había tener una fuerza laboral productiva. Creo que una imagen que resume eso, que puede ser muy interesante, es que una nación próspera es una nación, digamos para la época, que tiene una gran población y que además de tener una gran población en términos numéricos, tiene que tener una población que pueda responder a ese desarrollo nacional. Entonces, eso supone que esa población sea sana para que su capacidad productiva pueda ser suficientemente buena para generar recursos que posibiliten mejorar las condiciones tanto económicas como sociales de esa nación que se está construyendo. Y uno de esos hallazgos tan interesantes de esta investigación es el papel fundamental que tuvo en esta lucha una empresa privada, como lo decía al principio, el Ferrocarril de Antioquia, incluso antes de que el gobierno departamental actuara ya de forma decidida. Me gustaría que nos contaran más sobre este hallazgo del ferrocarril. Tal vez fue una especie de estado de salud, entre comillas, en las regiones por donde pasaba la línea férrea.
Ese hallazgo del ferrocarril de Antioquia para nosotros también fue muy interesante. Hay un trabajo publicado por la profesora Livia Restrepo en el que nos comenta cómo desde la concepción y desde la construcción del ferrocarril de Antioquia en 1875, muchos de los funcionarios y de los inspectores del ferrocarril lo que veían era como las penurias y las miserias de sus trabajadores abriendo trocha por estos terrenos tan ásperos y tan anegaditos del Magdalena. Entonces lo que se pensó fue en construir un departamento médico que atendiera a las enfermedades, a las múltiples enfermedades que tenían estos trabajadores. Durante la construcción del ferrocarril de Antioquia, que lo que pretendía era conectar a Medellín con el río Magdalena, una de las enfermedades que más afectó a la población trabajadora del ferrocarril fue el pian. El ferrocarril de Antioquia pensó, para mantener su fuerza de trabajo, establecer hospitales y dispensarios. Los dispensarios eran como unos pequeños centros de atención en salud que se habían pensado sobre todo para el tratamiento de enfermedades venéreas, pero que también funcionó para el pian. Y en estos tanto hospitales como dispensarios, lo que se hacía era atender no solamente a la población trabajadora, sino en muchos casos se atendía a la familia de los trabajadores y aún más se pensaba también en atender a población particular, porque lo que se pensaba, y sobre todo cuando uno habla de enfermedades infecciosas, es que muchas de estas enfermedades son contagiosas. Si yo tengo un brote o plaga de una enfermedad en una población particular, eso puede afectar a mis trabajadores. Entonces lo que se hizo fue empezar a construir estos centros para atender a las necesidades de los trabajadores y mantener la población laboral activa. Ahí también es interesante y es valioso señalar algo que tiene que ver con que había un análisis económico, digamos, por parte del que era el director en su momento de ese servicio médico del ferrocarril de Antioquia, que es Emiliano Henao, y era que el discurso que él le presentaba a los directivos del ferrocarril de Antioquia era que era más económico tener esas estrategias, digamos, de control y en prevención de la enfermedad que luego de cura. Por eso el servicio no se limitaba, como señala Gabriel, a atender solo los empleados del ferrocarril, sino que había que atender toda la población, porque una vez se controlaban los focos, entonces la obra del ferrocarril de Antioquia podía desarrollarse con más facilidad y eso sería mucho más económico que tener que invertir luego un montón de dinero en la atención o el control a largo plazo de esas enfermedades. Entonces, ese sistema o esa propuesta de Emiliano Henao con el ferrocarril de Antioquia tenía que ver con el control de la malaria, pero también con el control del pian y de otras enfermedades que lo que buscaban era que la obra y el funcionamiento del ferrocarril de Antioquia fuera lo más efectivo posible y también lo más económico. Es cierto que había una intencionalidad social de esa protección de esa población que circundaba las obras, pero también el discurso que funcionó y que llevó a que finalmente se sosteniera durante un tiempo ese tipo de campañas tiene que ver con que habían unos análisis económicos sobre cuánto le costaba la enfermedad de los trabajadores al ferrocarril, entonces porque era muy importante controlar los focos de infección de esa enfermedad y de otras rápidamente. Ese sistema que utilizó o que implementó Emiliano Henao, digamos que sirvió de base unos años más tarde para que Antioquia adoptara ese sistema para el control del pian ya a nivel departamental. Inicialmente en Antioquia, cuando digamos la enfermedad comenzó a ser un problema, uno de los principales problemas con los que se encontró en ese momento el director departamental de higiene fue que los departamentos no reportaban sus enfermedades. Entonces él no tenía tampoco la forma de conocer cuáles eran los problemas de cada uno de los municipios. Y con base en esas campañas iniciales del ferrocarril de Antioquia, en particular la del pian, Vespasiano Peláez, el director departamental de higiene, lo que hizo fue tratar de implementarlo y en pocos años se vio como por municipio el reporte de las enfermedades empezó a crecer y eso también permitió tener, digamos, un mayor control y conocer un poco más de fondo cuáles eran las enfermedades que se presentaban por municipios. Y bueno, uno de los grandes retos que también nos cuentan en el artículo es la dificultad para llevar la ciudad al campo, entre comillas, trasladar esos avances médicos a las zonas rurales. Y bueno, más allá de la falta de carreteras, ¿cuáles fueron esos principales obstáculos que enfrentaron los médicos y las comisiones sanitarias al llegar a lugares como Urabá o el Bajo Cauca?
Creo que lo primero que habría que señalar ahí tiene que ver, uno, con que nosotros nos estamos imaginando un territorio que por su extensión es de difícil acceso, pero también que el número de médicos que existía para el departamento de Antioquia en ese momento no era tan alto. La medicina era, digamos, una profesión liberal que suponía el pago del servicio, entonces la mayoría de los médicos estaban ubicados en lugares en donde la clientela pudiera pagar sus servicios. Eso hacía que entonces hubiera muchos médicos o un gran número de médicos en Medellín o en Santa Fe, Antioquia, o en los lugares con una población más boyante en términos económicos, pero que en los territorios más alejados de las capitales el número de médicos era muy escaso. Entonces, lo primero que tuvo que como configurarse fue una infraestructura que permitiera garantizar la presencia de médicos diplomados, es decir, médicos graduados en la Facultad de Medicina, para que fueran a esos lugares que eran considerados recónditos o con condiciones climáticas o geográficas exigentes. Y eso supone que existiera una infraestructura en esa idea de hay que tener una oficina departamental de higiene, que tenga, digamos, un médico responsable y que haya unos médicos de zona, es decir, unos médicos pagados con dineros públicos que recorran ciertos territorios y en esa medida que puedan establecer cuáles son las enfermedades dominantes o tener algún tipo de atención a esa población. Digamos, ese es un elemento, pero el otro tiene que ver con entonces también el acceso a los medicamentos o a los tratamientos que suponía el control de ciertas enfermedades. En un país, digamos, con una infraestructura económica precaria, con una infraestructura de salud también precaria, donde no había tantos hospitales ni tantos lugares de atención por la medicina diplomada, entonces eso hacía difícil la distribución de los medicamentos, que los medicamentos llegaran, pero que también existieran inspectores de higiene o asistentes que pudieran suministrar esos medicamentos a la población, que existiera un control o un registro, sea estadístico de otro tipo, para señalar qué tipo o qué cantidad de materiales o de medicamentos se necesitaba, cómo se distribuía, etcétera. Una cosa que a mí me pareció muy interesante con el estudio de esta enfermedad es que, claro, más allá, por ejemplo, de esas limitaciones geográficas que era realmente difícil acceder a muchos de estos sitios, uno con esta enfermedad también se puede dar cuenta de que las dificultades de los médicos para el tratamiento de múltiples enfermedades también tenía que ver con el marco de creencias que tenían los enfermos en poblaciones rurales. Muchos de estos médicos que llegaban a las poblaciones no eran bien recibidos porque había una disputa, que eso también ya se ha trabajado pues mucho acá en la historiografía colombiana, muchas disputas entre lo que es la medicina diplomada y la medicina como no oficial, es decir, los curanderos, los yerbateros. En muchos casos, los curanderos, los yerbateros ponían a la población en particular, la ponían en contra de estos médicos diplomados, diciendo que estos médicos llegaban a envenenarlos, a darles sustancias, los iban a poner más mal que bien. Lo otro, también poblaciones muy, digamos, como fatalistas o con una visión muy fatalista de la enfermedad y que en muchos casos incluso se infectaban a las mamás, por ejemplo, infectaban a sus niños con algún tipo de enfermedad pensando en que pues daba igual, el niño en algún momento va a llegar a sufrir tal enfermedad, entonces eso también dificultaba mucho como el tratamiento de los enfermos. Muchas personas veían con naturalidad estar enfermos, ya fuera de piano, de cualquier otra enfermedad, entonces tampoco le tenían tanto miedo a la enfermedad y se mezclaban enfermos con sanos sin pensar que esto podía, digamos, propagar de manera más rápido la enfermedad. Hay un marco también de creencias en las poblaciones rurales contra los que los médicos también tuvieron que luchar al momento de establecer campañas a nivel rural. Ya nos vamos acercando al final de nuestro programa. Realmente el tiempo es muy corto para poder dialogar de todo lo que teníamos planeado en este programa, pero bueno, supremamente interesante lo que nos han contado alrededor de toda esta enfermedad del pian en Antioquia. Y bueno, ustedes mencionan también que las unidades sanitarias, entre comillas, y comisiones rurales, entre comillas, que se implementaron en Antioquia eran una adaptación de modelos internacionales impulsados por la Organización Sanitaria Panamericana. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación a esa realidad local? ¿Se logró aplicar ese modelo?
Ese modelo, como lo decís, es un modelo que viene, digamos, de un modelo que se utilizó en los Estados Unidos, ¿cierto? Que eran las unidades sanitarias. Un modelo que se comenzó a implementar en los Estados Unidos en 1919 y hacia el año comienzos de los 30, 1931, una conferencia de higiene rural en Ginebra, a la que hubo asistentes de nuestro país. La idea de estos modelos de unidades sanitarias lo que trataban de lograr era dejar de ver como la enfermedad o el ataque o las campañas sanitarias, dejar de verlas como unidades, como luchas únicas contra una sola enfermedad. Lo que se pretendía era tratar de imponer un modelo mayormente preventivo, en el que no tuviéramos la idea de que pues aparece una enfermedad, atacamos una enfermedad, aparece otra enfermedad, atacamos otra enfermedad, que así era como funcionaba el sistema. El sistema era básicamente contingencial. Cuando aparece una epidemia, pues miramos y creamos una comisión sanitaria accidental y la enviamos a atacar ese problema. Lo que pretendían, digamos, esas comisiones sanitarias era tener un modelo preventivo que enseñara a la gente a ver las enfermedades dentro de un marco más general. Es decir, yo debo prevenir y debo tener unas conductas que me eviten tener no solamente PIAN, sino tener malaria, tener cinariasis. Esos modelos básicamente veían la enfermedad como un asunto más holístico. En Colombia, esas unidades sanitarias empezaron a funcionar. El primer modelo fue en Pereira en 1934 y en Antioquia, por una cuestión presupuestal, comenzaron a funcionar a partir de 1938. Para el caso particular del PIAN, esas unidades sanitarias fueron efectivas y fueron operativas. Tenemos el ejemplo de San Carlos, el ejemplo del Bajo Cauca, en el que esas unidades sanitarias realmente lograron tener un impacto en cuanto al tratamiento de la enfermedad. Hay que tener una cosa en cuenta con esta enfermedad, y es que muchas veces cuando uno trataba la enfermedad, esto no consistía en ir a poner una dosis de un medicamento y ya, sino que muchas veces el medicamento consistía de varias dosis. Entonces había que garantizar que la persona tuviera acceso a esas múltiples dosis. Y en ese sentido, las campañas, estas unidades sanitarias, para el caso particular del PIAN, tuvieron un impacto importante. Y bueno, ya para finalizar, y bueno, mirando en retrospectiva esta historia de lucha contra una pandemia en zonas rurales y marginadas de hace ya casi 100 años, y bueno, ustedes que han estudiado los aciertos, pero también los problemas presupuestales, la falta de personal y las dificultades de acceso, ¿qué creen que esta historia le dice a la Colombia de hoy? Yo creo que lo primero que a mí me gustaría decirle a la Colombia de hoy es que una enfermedad olvidada no quiere decir una enfermedad que no haya tenido relevancia, sino que más bien puede estar relacionada con la invisibilización de las poblaciones que las padecen. Si recordamos bien, digamos, estas campañas aquí en Antioquia, pero también la campaña contra el PIAN en toda Colombia se relacionó sobre todo con regiones o con lugares que estaban cerca al Pacífico y con lugares como Chocó, Nariño y demás, en donde era a través, digamos, que se llegaba a esos lugares a través del río y que eran poblaciones en donde el Estado estuvo ausente. Estuvo ausente durante las décadas, durante toda esa primera mitad del siglo XX, como que es una enfermedad que lo que invisibiliza es esa población que la padecía. ¿Por qué? Pues porque había también poco interés por parte del Estado de llegar a esas poblaciones. ¿A dónde llegaba, digamos, la medicina social más fácilmente? A contextos periurbanos, pero también a zonas donde eran un enclave económico o donde la producción o los indicadores económicos eran más interesantes para el Estado. Pues, ¿por qué? Porque el Estado, que tenía un presupuesto muy limitado, muy escaso para los temas que estaban relacionados con la salud pública, entonces lo que nos interesó también a Gabriela a mí era poner el ojo en esos lugares en donde la población por excelencia ha sido invisibilizada, y entonces por eso la enfermedad también se vuelve irrelevante. Y eso, y lo otro es que cómo señalar que hay unos elementos que muestran o que ponen en evidencia tensiones de carácter económico, pero también relacionados con el bienestar social, y entonces cómo la preocupación por la salud de la población en muchos casos estuvo ligada a la necesidad de garantizar la fuerza laboral productiva. Eso me parece clave porque invita a reflexionar sobre los sentidos contemporáneos que tienen que ver con la inversión en salud pública. Para concluir, y yo creo que estudiando esta enfermedad me llevé como ese gran aprendizaje,
nosotros siempre nos limitamos mucho a hablar de que no hay plata para esto, no hay plata para lo otro, esta campaña no se puede hacer por falta de plata. Digamos que el caso del PIAN es interesante por eso, porque gran parte de las campañas en Colombia, la de 1925, la de 1936 y ya la de 1950, algunas de estas campañas fracasaron no por falta de plata, sino por falta de organización. Y en la medida en que el Estado fue capaz de empezar a coordinar a sus médicos, de empezar a capacitar, por ejemplo, inspectores sanitarios, capacitar enfermeras, ese tipo de personal se fue articulando a diferentes campañas sanitarias y en ese sentido las cosas empezaron a funcionar mejor. Entonces, claro, el presupuesto es un asunto ciertamente muy importante, pero en muchos casos la organización técnica, la organización administrativa también tiene un impacto. Me gustaría que le contáramos a nuestras y nuestros oyentes dónde pueden consultar este artículo, pues para las personas que quieran profundizar más de todo lo que no pudimos abordar en este programa. La profesora Victoria y yo hicimos 2 publicaciones con esta enfermedad. Tenemos una publicación que se llama Deformaciones y Contagios, la lucha contra el PIAN en Colombia en la primera mitad del siglo XX. Es un artículo que publicamos en la revista Trashumante. Y este artículo, La medicina social en zonas rurales, una historia de la lucha contra el PIAN en Antioquia de 1918 y 1941, lo publicamos en el Anuario Colombiano de Historia. Correcto, profesor Gabriel. Entonces, invitados a consultar estos 2 artículos. Muchísimas gracias, profesor Gabriel Jaime Vélez, y muchísimas gracias, profesora Victoria Estrada. Un gusto haber compartido con ustedes y con la audiencia los resultados de nuestros trabajos. Gracias por la invitación y bueno, saludo a todos los oyentes. Seguiremos explorando las conexiones entre el pasado y el presente en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.